cómo escribir terror, cómo escribir horror, escribir terror, escribir cómics, guiones de terror. ¿En qué consiste este género? Básicamente en dos pasos: sugerir primero y luego inquietar. El terror va a inquietar al público a través de una sugerencia. Traducido en términos mundanos, nosotros vamos a establecer una distinta situación que va a provocar una incomodidad o sentimiento de temor en el público. Si nos vamos a la esfera histórica, el género del terror en su principio se circunscribía a lo sobrenatural prácticamente en su totalidad. Cuando se hicieron las primeras historias de terror alrededor de los 1700, siempre era relacionado a espectros y en lugares muy específicos como por ejemplo castillos. Con el tiempo se han ido agregando variantes, temáticas nuevas. Muy cerca de esa época ya teníamos por ejemplo al famoso Drácula de Bram Stoker. Y más adelante, ya en contemporáneo a nuestros años, el terror psicológico como ser, por ejemplo, de cuestiones relacionadas a lo cotidiano, no tanto a lo sobrenatural. Características principales del terror. La dinámica que articula este tipo de historias es la que se da entre la vida y la muerte. Un suspenso que nos va guiando, nos va condicionando dentro de esta dinámica, y un planteamiento alrededor de una angustia. Todo esto es lo que va a ir pasando el personaje. En definitiva, el personaje va a ser amenazado, va a estar entre la vida y la muerte todo el tiempo. Eso le va a generar una cierta angustia que vamos a ir alimentando con el suspense. ¿Qué dice el autor Lovecraft acerca de los componentes, las características del terror? Debe haber un marco familiar a la época, como para ahorrarnos el tema de la cercanía con el público. Mientras más contemporáneo sea, mejor para generar la sensación. O sea, para decirlo en términos más coloquiales, cuanto más cercano es al público, más fácil es que generemos ese terror, esa angustia. El miedo es la sensación primordial que debemos generar, por ende todo lo que sea sobrenatural va a ser maligno. No hay matices, no hay forma de que generemos terror a partir de un ente o un fantasma bueno o benigno. Y tenemos que ahorrarnos la jerga científica. Por ejemplo, lo que sucede en un relato de ciencia ficción, que tenemos una criatura que llega de otro mundo y nos pasamos mucho tiempo explicando de dónde viene esa criatura o cómo es su metabolismo, por ejemplo. Eso atenúa el terror. Entonces, en un relato que hagamos puramente de terror, nos vamos a tener que ahorrar todo eso, toda esa explicación. ¿Qué vertientes podemos tener dentro del género del terror? Una sobrenatural y una natural. Es tan sencillo como eso. El agente aterrorizador en una vertiente sobrenatural es un ser de otra dimensión. Fantasmas, gnomos, duende, un niño deforme. En cambio, en el terror natural, el agente es de nuestra vida cotidiana. Puede ser un maníaco, un loco, un animal gigantesco, un perro oso. Bueno, ¿qué temas recurrentes podemos tener? Aquí una clasificación que voy a darle se basa en la naturaleza de la amenaza como clasificación y nos lo da en 5 posibles temas: el espectro, el diablo, el monstruo, el vampiro y el descenso a las tinieblas. Son temáticas generales, no quiere decir que si elegimos hablar sobre la temática del vampiro no es específicamente un vampiro como tal, sino que puede ser cualquier otra criatura, pero con elementos de esta clasificación. Sin ir más lejos, el espectro es lo más primigenio dentro del terror, porque los primeros relatos se trataban de espectros, siempre son apariciones, fantasmas, difuntos, pero aquí también podemos meter todos los relatos relacionados a poltergeists, entidades etéreas que poseen casas. El diablo es todo lo emparentado con lo que sea el enemigo de la religión.
No es un difunto, sino una presencia directamente maligna. Luego, el monstruo, esta criatura, vino mucho después dentro de los relatos del terror. Son seres aislados que irrumpen en la vida cotidiana y que están caracterizados por sus anomalías. Ejemplos más táctiles, pata grande o el oso cavernícola. Luego tenemos los relatos de los vampiros. El vampiro es una variedad de monstruo, pero que está más cercano al ser humano en cuanto a sus comportamientos, a sus tendencias. Un vampiro, no siempre, esto es una clasificación, no siempre va a ser un vampiro como tal. De hecho, hay una película que yo la estudié cuando vimos expresionismo alemán, que era el vampiro de Düsseldorf, se llamaba, y se trataba de un asesino similar a Jack, el pequeño trompetista. Era un asesino de la época y se le hizo una película donde le daban características vampirescas, pero no era un vampiro como tal. Y luego el descenso a las tinieblas es un tipo de relato que implica eso mismo, el descenso a la locura de un personaje por X motivo. Sin ir más lejos, El Resplandor es un buen ejemplo de esto. No es ningún monstruo ni fantasma, es un hombre que por el aislamiento o distintos estímulos sobrenaturales va enloqueciendo. Y esto también es algo que utiliza mucho Stephen King. Stephen King, como un apartado especial, que voy a decir un pequeño asterisco, le gustaba generar terror a partir de cosas cotidianas, cosas sencillas, que él lo llamaba sus pesadillas, cosas que imaginaba y generaba inquietud a partir de ahí, de ese elemento, lo cual fue como una gran revolución para el género terrorífico. Nos estaremos viendo la semana que viene, cuídense y adiós, adiós a todos.